Y algo que también es muy recomendado es siempre sintonizarnos nosotros en TNE Contigo, porque acá hablamos de absolutamente de todo, de temas que bendicen, que edifican y también de contingencia. Y es por eso que en este momento tenemos a un columnista destacado, quien es Benjamín Escoedo, porque tenemos muchos temas que hablar relacionados a todo lo que ha pasado en los últimos días, en el último año, sobre la corrupción en Chile. O los últimos años, Benja, ¿cómo estás? Exacto. Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Esperamos bendecir, ya que dijo ella la Pati ahí, a temas que nos dicen, que Emiliano no nos corte. No nos edite toda la información. No hay censura, no hay No, censura. aquí no hay censura. Nos vamos a ir con todo, nos vamos a ir con todo. Sí, es broma, un gusto verles. Un Gracias, gustazo verte, Benjamín. sí. Como mucho tiempo que no nos vemos, muchos años. Sí, no nos habíamos visto, la verdad que, bueno, contento. ¿Cómo va la vida? Bien, estoy en un nuevo medio. ¿Ya? Pasemos Chin, después chin. Chin, chin. un poquito, perdón, ahí a sea, los de arriba. ¿Números favorables para este fin de año? Sí, estamos en un nuevo medio, de hecho estamos negociando con La Nación también, Ah. de poder estar, y estamos con un cliente en un doctorado. Así que esperamos Perfecto. saca todo bien. Así que harto trabajo como siempre. Perfecto. Ay, mira qué bueno Cualquier cosa igual. nos vamos contigo. Sí, sí, tú nos avisas y No, te enviamos currículum, lo que tú quieras. Upa chalupa. Exactamente, todo el equipo nos dicen acá, todo el switch. Pero siempre de manera legal. Claramente. Y ahora vamos a hablar de la ilegalidad que existe en el gobierno. Que existe en el gobierno, pero o en los gobiernos. En los pasados, gobiernos. O en nuestro país, para no meter a todo en el mismo saco, ¿para qué? generalicemos mejor. Ya, contextualicemos. La última encuesta Academ indica que el 84% de los consultados piensa que en Chile hay mucha corrupción, cifra que eleva en 14 puntos porcentuales en los últimos 8 años, específicamente desde marzo del año 2015, año en que se registró por última vez. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está pasando? Yo creo que son varios los factores. Mientras tú hablabas y me recordaba, la PAC también enunciaba, primero el tema de corrupción, no lo digo con alegría, ¿no? Pero parecerse como que llegó para quedarse. Exacto. Porque tú hablabas de porcentaje, incluso si estáis más de 80% vi lo que hizo CADEM, y ya había una atenuante en un momento del Centro de Estudio Público, el CEP, que publicó este año, a mitad de año, y dijo que alrededor del 58-59% de los chilenos, o sea, más de la mitad, también piensa que de aquí hace 5 años atrás ha ido en crecimiento la corrupción. O sea, ya es como un antecedente que arrastramos. Y CADEM viene como a ya colocarlo sobre la mesa y decir, bueno, en realidad esto no es más que un dato, sino una realidad que se ha establecido No en es Chile. una sensación social, Sí. sino que esto está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Y para cualquier efecto, digamos, no sé, qué sé yo, de datos, CADEM y CEP son encuestas de datos, ¿no? De evidencia empírica. Exacto. Entonces, están los datos ahí. Ahora, ¿por qué se produce? Y tu pregunta, yo creo que hay varios factores que inciden. El primero, yo creo que, y tal vez podríamos responder eso con filosofía política, que es como el agua de mar, ¿no? Diría un proverbio chino, el dinero provoca ese acepto, ¿no? De querer tener más y más y más. Pero el dinero no solamente tiene que ver con la liquidez propiamente tal, sino también con la capacidad de incidencia, con la capacidad de reelección, en el caso del candidato en ciertas Poder. campañas. Poder, ¿no? A eso iba. Entonces, cuando tú pescas todo esto y tuvimos que reducirlo en una palabra, diríamos, es poder. Y el poder lo que genera esa sensación de corrupción, ya sea tanto de manera en cuanto al dinero, ya sea en soborno, ya sea en influencia, hay distintos tipos que podríamos hablar de corrupción. Entonces, yo creo que el país ha avanzado en eso porque, claro, o sea, hay más libertades y las libertades también provocan que haya nudos, ¿no? Ciegos, que no hay como trampar. Entonces, yo creo que es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Tal vez en los casos que vamos a platicar vamos a ir puntualmente a una realidad, pero creo que principalmente tiene que ver con el poder. Y tal vez una cosita más que creo que es importante y a veces se habla poco. Yo lo hablé en una columna hace algunas semanas, señalando que no solamente la idea de poder, sino que también tiene que ver la idea como del traspaso del poder. Sí. ¿No? Que el que está en el poder dice, bueno, si no estoy yo, pero al menos que quede otro, que mantenga el mismo hilo conductor del poder. Exacto. Y por ahí yo creo que el caso fundaciones, personas adscritas, de hecho, Alcaldesas. sí, la tercera sacó hace poco un documento donde señala de que siempre está ligada a la política. sí, en los últimos 10 años justamente decía, el bueno, tema. ¿cuál es el nicho? Veamos Sí. cuál es el nicho donde hay más corrupción. Exacto. En todas las organizaciones de la sociedad civil y siempre en la política.
Y ahí significa entonces que hay algo que está constantemente sucediendo y que no hemos cargado mucho. ¿Sabes qué? La semana pasada, si no me equivoco, tuvimos acá a otro invitado, quien dijo una frase que a mí no se me olvidó, que dijo, la corrupción existe sí, en el gobierno, existen lugares donde están las luces más encendidas, pero también es corrupción si tú no cumples, tú como trabajador, tú no cumples con el horario de trabajo, o tú no quieres ir al trabajo y te siguen pagando, o tú te haces el dormido, no vas al trabajo, o te sientas a calentar la silla y no haces el trabajo. Decía, eso también es corrupción. ¿Qué opinas tú de esa frase? Bueno, eso tiene que ir con una idea más moral, ¿no? Como ético-moral. Y claramente donde hay corrupción hay poca ética y hay poca moral. Porque la dimensión ética, la dimensión moral, de hecho casi yo hago clases en la universidad, y veo de que cada día las mallas incorporan más la ética, ¿no? En cualquier carrera, ética. Entonces, ya no es solamente una cuestión de como diríamos, cátedra o carrera humanista, sino que también carrera a lo mejor de números duros, ¿no? De ciencias duras. También, entonces, yo creo que ahí es lo que tú planteas. Efectivamente, tal vez hay cosas que las pasamos por alto. Decimos, bueno, esto no es tanta corrupción, ¿no? Es como algo pequeño. Pero si vamos de lo micro a lo macro, yo creo que el tema ético es algo descuidado y que sin duda uno podría ser corrupto en cosas del espacio privado, ¿no? Bueno, de manera concreta vamos a hablar del caso de convenios que ya lo estábamos revisando en las noticias por esta formalización de Camila Polisi y 4 personas más. El ministro Montes, el ministro de Vivienda, expresó y dijo, un ministro cuestionado desde que salió el caso a la luz, dijo el día de ayer, quisiera terminar, expresa Montes, no como el ministro de los casos convenios, sino el que resuelve este tipo de casos al ser consultado por una acusación constitucional motivada por el caso convenios. El ministro dijo, tengo que tener la oportunidad de explicar en detalle lo que ocurrió al ser consultado por si va a acudir a la acusación constitucional, que lo más probable es que se venga. ¿Qué te parece eso? Me parece que lo que cree Monte en calidad de funcionario de entidad pública, creo que es iluso, es una utopía, porque hasta el día de hoy, por mucho que haya hecho tal vez cosas o ejecutado, porque no todo es malo, en política no todo es negro o blanco, ¿no? Hay matices. Pero de pronto, seamos honestos, ¿no? Y es lo que tal vez podría pasar incluso está en comunidades de fe, que está la tendencia a caer con lo negativo, aunque haya hecho muchas cosas positivas. Exacto. Y en la política más aún, porque alguien que quiere nada más y nada menos que conducir un país, ¿no? Como una figura pública, bueno, tiene que estar a la altura de esa premisa. Exacto. Si no es así, bueno, lo pequeño que hayas hecho negativo va a marcar y vas a terminar con ese tinte. Yo creo que ahí lo que él quiere, cómo pretende terminar o ser recordado, yo creo que es una utopía, ¿no? ¿Un lavado de imagen? Sí, es más, déjame decir algo, Joaco. Cuando uno mira esto, uno dice, bueno, ¿qué le pasó a Jackson en su momento, no? Exacto. Todos le sacaban en cara la idea de que dijo que, bueno, ellos querían poner una nueva moral, una nueva ética, no como precedente. Los dueños de la propiedad. Sí. Y al final se ve envuelto en lo mismo, ¿no? Exacto. Ya sea de manera específica, puntual o por colaterazo. Entonces, lo que cree Monte, yo creo, y siendo él un político viejo, yo creo que está al debe. Pienso que en su momento debería haber hablado y guardó silencio. No fue explícito. Hay un dicho, la gente no está mirando, es que dice la abuelita, ¿no? El que nada hace, nada teme. Entonces yo creo que, sobre todo como funcionario político, debería haber puesto las cartas sobre la mesa a tiempo y él sabe que le va a pasar la cuenta. En todo caso, es una persona que está en un círculo intelectual importante, Monte. No somos amigos, lo conozco, sí, no somos amigos en ningún caso, nos hemos topado por ahí. Y sé que no va a tener un riesgo mayor este mal rato o momento que ha pasado. Exacto. Hubo un caso que lo llamaron caso lencería en un inicio, que fue bien criticado por el título. Luego de eso comenzaron a estudiar más y era más profundizado y existía corrupción. Estamos hablando de que el día de ayer se concretó la detención de Camila Polisi por otro caso asociado a la fundación, que hay que recordar que se llama Fundación ENTI. Donde Polisi junto a otras personas percibieron 250 millones, o sea, no es menor, de pesos del Gore Bio Bio a través de una fundación arrendada, los cuales no se utilizaron en lo que el proyecto decía. Esto involucraría a funcionarios públicos y dentro de esto es que el día de ayer fueron 4 personas, ¿cómo se dicen? Exacto. Quienes 2 de ellos son miembros de la Fundación ENTI y los otros 2 son miembros del sector regional de Bio Bio.
¿Qué está pasando? ¿Por qué desde el sector? Porque ellos estaban tomando todos estos dineros y lo estaban haciendo creer de que estaban ayudando a una fundación, que eso es lo que más me daba rabia a mí, que es un caballero mayor, que él no tenía conocimiento de lectura, él no sabía leer, él no sabía escribir tampoco, y él entregó todas sus claves y entregó todo en confianza. ¿Qué está pasando en ese tema? Bueno, respecto de Polizzi está eso fresco, ¿no? Una herida fresca. Primero recordar un poco quién es Polizzi. Polizzi, recordemos que ha tenido varios... Una trayectoria, ¿eh? Sí. En la política. Y Una la gran postulante a ser diputada. ¿No? Sí, y la gran mayoría han sido un fracaso, un fiasco. Sí. En un momento es candidata a alcaldesa por Concepción, Sí. después fue candidata a diputada, bien como señaló Joaco. Por ahí Revolución Democrática le prestó, digamos, el paraguas, ¿no? Para entrar en la candidatura. Y cuando uno ve esto, uno diría, bueno, pensemos en la figura de Polizzi no como ser humano, porque está la tendencia en política a atacar a las personas con cosas de la vida privada, ¿no? Exacto. Y no parte de su discurso público, Exacto. que es lo que está en cuestionamiento. Sí. En lo que ella gaste o no su dinero en lo privado, eso es cosa de ella, ¿no? Sí. Lo que haga también es cosa de ella. El tema de la discusión es El tema es con qué plata lo hace. Exacto. Exactamente. Entonces, cuando uno mira, uno vio, yo tuve acceso a ver el detalle de las cuentas, ¿no? Que fueron públicas en algún momento, y uno ve cantidades millonarias en lencería, como tú decías, que es casi tragicómico. Yo pienso y digo, ¿cuánto está el sueldo mínimo, ¿no? En el país? Exacto. Gente que no tiene acceso a ese ni siquiera, déjenme decirlo abiertamente, a veces ni a comer carne constantemente, ¿no? La Sí. carne está súper cara, entonces, la canasta familiar, entonces Sí. ya me parece hay una especie de burla en ella, ¿no? Una primera instancia. Segundo, Pati, creo que la idea de no haber expuesto sus ideas, ¿no? Y haber declarado cuando fue citada, recordemos que guardó silencio. Exacto. Sí. Yo creo que es gravísimo, ¿no? Porque volvemos a la misma idea, ¿por qué guardar silencio cuando tú estás segura de tu inocencia, ¿no? Exacto. Entonces aquí comprobamos... Y hay un indicio en eso. Exactamente. Sí. Ahora, que repercuta el resto, lo que tú señalabas, personas que son de la misma fundación o de la región propiamente tal, claramente hay un efecto de encubrimiento, ¿no? Encubrimiento. Entonces, ya no solamente podemos hablar de corrupción, ¿no? Sino que empezamos a hablar de cohecho, empezamos a hablar de malversación de fondos, empezamos a hablar de influencia, empezamos a hablar de distintas categorías que son adyacentes al concepto corrupción. Y yo creo que un ejemplo vivo, símbolo de aquello, es lo que tú señalas con Polizzi. Ahora bien, ¿por qué si uno tuviera que ir más allá, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y parece que es como ha sido una constante este año, ¿no? Sí. Como fundaciones, personas, como que uno dice, caso computadores, como que va pasando y aparece otro nuevo, de un momento para Ha sido otro. el año de los convenios, de las corrupciones, de todo lo Totalmente. Yo creo que ahí incide también mucho, esto es una opinión personal, ¿no? Yo no represento a Sí, nadie con obvio, esta obvio. opinión, Sí, obvio. pero yo creo que el gobierno en esa tecla, la tecla de información de seguridad, no ha estado fino. No ha estado fino porque no puede ser que las personas que están en los cargos respectivos digan que no saben lo que pasa hacia abajo, ¿no? ¿Quién firma? ¿Dónde salen los documentos, no? Entonces, cuando uno ve esto y uno dice, todos atacan a policía, bueno, pero cuando están pasando los dineros, ¿no? ¿Quién es el que está firmando, ¿Quién es el no? filtro? ¿Cuál es el filtro, no? Entonces, yo creo que es un caso que no está acabado y probablemente van a seguir apareciendo Ella personas es la críticas. punta del iceberg. ¿Qué Totalmente. está pasando abajo? Sí, Oye, totalmente. Y te quiero preguntar, porque uno no tiene una bola de cristal, pero uno también tiene la sensación y el instinto también a uno le marca algo. Y yo te quiero preguntar por el próximo año. ¿Seguirán apareciendo estos tipos de casos? Yo creo que hay una tendencia, si uno mira los números, ¿no? Digamos, los Se números. pueden repetir las personas, pero los casos, ¿seguirán Sí. casos nuevos acerca de eso? O sea, con lo que pasó, ejemplo, con el ministro de Desarrollo Social, el ministro Jackson, Sí. pensamos que ahí moría, ¿no? La situación. Y resulta que después volvieron a aparecer situaciones con computadores robados. Ahora apareció su computador. Y ahora, eso iba a decir, y ahora aparece su propio Computador equipo, entregado ¿no? robado. Personal. Uno viene y dice, bueno, ¿esto tendrá un fin? ¿No? Es la gran pregunta a posterior. Yo creo que ha sido un gobierno inexperto en estas temáticas y probablemente pueda que se siga pasando. Ahora, hay que ser en esto también súper honesto intelectualmente, porque no podemos marcar o sesgar un debate y decir, no, el gobierno todo mal, pésimo, por un área puntual, ¿no? Yo soy crítico de algunas cosas, pero recordemos que esto también depende de varios consensos, acuerdos, Sí. ¿no? Entonces, no todo lo que un país sufra como algo negativo es culpa del presidente. Lo digo dicho de paso, ya que ha pasado en algunos momentos. Pero yo creo que vamos al alza. La tendencia es probablemente que se sigan repitiendo casos de esa envergadura. Sí, Exacto. estamos hablando del próximo año porque el 16 de enero
van a formalizar a Katy Barriga. Ex alcaldesa de ¿Cómo Maipú. puede ser que les avisan que van a ser formalizadas? ¿Había pasado este tipo de caso anteriormente? Eso es una ridiculez, ¿no? Tú eres un hombre de historia. Claro, tú eres un hombre de historia, entonces tú ya sabes todo lo que ha pasado Sí, anteriormente. una ridiculez porque primero formalizar a alguien con tanto desfase, esas cosas, como diría mi viejo... ¿Qué pasan en Chile? Sobre lo calentito, ¿no? Solucionémoslo Sí. cuando está ahora y ya. Hay mucho tiempo como para que tal vez tenga un buen abogado, buenos asesores, entonces la manera en cómo se plantearía hoy, finales de noviembre, principio de diciembre, a enero, bueno, hay un tiempo... Un que, mes y medio. Claro, que le da espacio para pararse y plantearse públicamente de otra manera y ante la autoridad. Entonces, primero es algo que no se había visto antes. Yo he revisado archivos, cosas, de manera literal, ¿no? Tal ¿Ya? cual como le está sucediendo allá. No ha aparecido. Claro, siempre hay casos, acusaciones sobre malversación de fondos en los municipios, Sí. pero que algo que suceda así, no. De hecho, uno incluso hasta podría cuestionar y decir, bueno, ¿por qué Katy Barriga tiene ese trato y por qué tal vez otra persona de otro partido político tiene otro trato? Recordemos que El Mostrador, hace algún tiempo atrás, algunos meses, me parece que mitad de año, publicó y dijo que el índice de la corrupción en los partidos políticos iba desde la UDI, Renovación Nacional y después el Partido Socialista. Ya. Y cuando uno ve a Katy Barriga, de dónde pertenece, pues. entonces uno dice, la tendencia también se sigue manteniendo ya no solo en lo individual, sino también como partido político. Entonces, ¿por qué hay una diferencia? Bueno, que la justicia pueda responder a aquello, ¿no? Bueno, hablamos de corrupción y obviamente se nos viene al tiro el caso convenios, pero también el mal uso de los fondos en las municipalidades de nuestro país. La verdad que es una tónica de todos los años y la verdad, ¿cuándo se soluciona ese tema? Los municipios ya como que se han mal acostumbrado a aquello. Casi como esto es como estar pidiendo dinero constantemente. Como primero hay que decir a la gente que nos está viendo que el dinero no sale de los árboles, ¿no? O sea, el dinero se fabrica por medio de un sistema que, más allá que tenga que tener ciertas regulaciones, que creo que nosotros podríamos tener en consenso, es el mercado, ¿no? El mercado es el que hace funcionar la liquidez, el capital, el patrimonio propiamente tal. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, hay asignados, ¿no? En el gasto fiscal, en el gasto público, hay asignado para cada municipio dineros que vienen del Estado propiamente tal, ¿no? Una asignación. Aún así, también están los dineros, las contribuciones internas que provocan o se generan producto del ejercicio, ¿no? Mercantil en la municipalidad. Por ejemplo, cobro de patente, qué sé yo, no sé, dineros tal vez por pago de impuestos, no sé, miles de cosas. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, bueno, ¿qué pasa que la municipalidad recibió 10 y resulta que está declarando 2? ¿No? ¿Qué pasa con esos 8? Uno dice, bueno, hubo merma, qué sé yo, pero resulta que los municipios constantemente tienen el mismo problema. Recordemos el caso de Torrealba, ¿no? En el sector oriente del país. Exacto. Sí. Entonces, si uno mira esto, uno dice, La cura. entonces, no es algo que pasa en el sector pobre, no, es algo que también pasa en el Todos sector... los estratos. No, claro, entonces uno ve eso y uno diría, sí, mira esto con más panorámica. Y dice, bueno, los municipios se han vuelto corruptos también. No solo, como diría el sociólogo Max Weber, no solo del aparato burocrático llamado Estado, sino también en aquellos que son adyacentes a aquellos, por ejemplo, los municipios. No se pensaría que algo tan chico fuera tan corrupto, pero la evidencia es que ahí está puesta, ¿no? Desde que asumió este gobierno, la verdad que ha sido salpicado por varios casos, varias polémicas, varios problemas también, varias situaciones que lo han perjudicado. Se viene el 17 de diciembre, se viene el plebiscito donde vamos a votar a favor o en contra de la nueva propuesta constitucional. Frente a todo lo que ha pasado del gobierno, ¿crees que la ciudadanía o parte de la ciudadanía va a castigar a este gobierno con su voto? Vamos a comerciales. No. Yo creo que está complejo eso, ¿no? Está complejo porque también... Las encuestas son claras, porque Sí. todas las encuestas dicen que el en contra va, pero fijo sí, ganador. Yo creo que va a predominar el en contra, estoy de acuerdo con la encuesta, sumando, restando, ¿no? Ahora bien, uno piensa, uno diría, un poco yendo a tu pregunta, ¿por qué pasa eso, no? Porque uno diría, ya bueno, porque el proceso anterior uno dice, no, que fue así, acá, izaba la bandera de estas cosas, y en realidad no nos ayuda a todos. Ya, okay. Ahora es un proceso nuevo, ¿cuál es el problema? Y el tema que está detrás de esto como para el en contra o el a favor, hablando, de ejemplo, de la ciudadanía, del común, del ciudadano de a pie, Exacto. es que quiere que se le garanticen algo que es imposible, Juaco, ¿no? Y para ti, que es el tema de los derechos.
por definición, un derecho es algo universal. Tú merezca o no merezca, es un derecho, ¿no? Exacto. Si tú no lo quieres usar, bueno, cosa tuya, ¿no? Es un derecho. Por ese ejemplo, déjame decirlo como paréntesis, cuando uno piensa en la gratuidad, uno dice, no, es un derecho. Porque no te pueden evaluar socioeconómicamente para si tú mereces o no mereces. Entonces, lo que está en la propuesta constitucional para decir si está en contra o a favor la gente y si eso se va a replicar o se va a estar a favor de la encuesta, yo creo que tiene que ver con la idea que la gente quiere que se le garanticen derechos y eso es imposible y no he visto a ningún político, excepto en su momento a Felipe Cas, no José Antonio Cas, Felipe Cas de Bópoli, que dijo que lo que había que mejorar era el acceso. Porque cuando tú dices acceso, tú estás mejorando que algo no es gratis, que hay que pagarlo pero en un menor costo. Exacto. Pero tengo la misma calidad. Que se vaya a llevar a cabo. Exacto. Entonces, claro, aquí hay una dicotomía entre el mundo ilustrado, el mundo intelectual, el sector oriente de la capital, que piensa en cuánto va a subir, no sé, el Producto Interno Bruto, pero no piensa que la gente lo que quiere... Chile. Claro, lo que la gente quiere es lo práctico, ¿no? Ahora, lo triste de esto es que yo creo que si fracasa y se cumple esto, no creo que que exista otro proceso constitucional. O sea, eso sería inédito. Si hablamos de historia, eso en Chile nunca ha pasado. En el siglo XIX habían constantes ensayos constitucionales, pero se iban cambiando cosas. Desde que empezamos hasta hoy en día no se ha cambiado nada. Y esto provoca inflación, hay que decirle a la gente que nos escucha. O sea, el kilo de pan, la señora que me está viendo, va a costar mucho más caro, ¿no? Ojalá llegue a un buen puerto, ¿no? Aquello. Ya veremos, ya vamos a entrar a diciembre. Me gusta. No, de verdad, muchas gracias por habernos dado. ¿Ves que sí puedes bendecir y puedes edificar con historia? Sí. Es que Emiliano me pone nervioso. Emiliano me pone nervioso. Aquí les muchas hagamos las gracias. presiones. Sí, muchas gracias, Benjamín, por haber estado con nosotros hoy día aquí Placer. en la mañana. Solo por un tema de tiempo tenemos que irnos contigo, pero tranquilo. O sea, no nos terminamos el programa, claramente no, sino que solamente este bloque. Pero te damos las gracias por haber dado el tiempo acá para explicarnos con tanto detalle algo que se está moviendo tan fuerte acá en Chile. No, un placer, gracias por la invitación. como Éxito en siempre. las negociaciones. Gracias, se agradece. Harto cero no. Nos veremos, dijo Luciano, ¿no? Nos veremos. a fin de mes. Sí. Claro, Para y ahí gestionar. nos cuentas cómo te va en La Nación. Sí, esperemos. Sácame. Un placer. Gracias por la invitación.